Diputado Heller, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo le va? Bien, Buenas bien, tardes. muy bien, un gusto realmente. Carlos, digamos, ¿qué análisis uno puede hacer en términos de que hay muchos funcionarios en la ciudad de Buenos Aires que lo que están diciendo es directamente el gobierno nacional se tomó atribuciones que no tiene y le está sacando recursos y lo está asfixiando financieramente a la ciudad de Buenos Aires? Que es mentira, que es una falacia total, que es una construcción mediática que no tiene sentido. En primer lugar, hay que decir que no se está discutiendo la coparticipación, sino lo que se está discutiendo es el plus que la nación le transfirió a la ciudad cuando le transfirió cierta parte de las funciones de la Policía Federal. Digo cierta parte porque aquella que tiene que ver con los delitos federales siguieron estando a cargo de la nación, pero es casi un detalle. En aquel momento, por decreto, no por ley, el entonces presidente Macri decidió subir del 1,40, que es la coparticipación que tenía la ciudad de Buenos Aires, al 3,75, al poco tiempo lo corrigieron y lo bajaron al 3,50. El monto de la diferencia entre 1,40 y 3,50 excede largamente el costo de los servicios transferidos. Por lo tanto, es algo así como una donación graciable que la Nación decidió hacer por vía del presidente de la República a favor del distrito que había gobernado hasta un mes antes o 2 meses antes y en la que su socio político quedó a cargo. Eso es en realidad lo que pasó. Lo que ahora se está haciendo es querer poner las cosas en el lugar que corresponde, es decir, sumarle al 1,40 de coparticipación que por ley tiene asignada a la ciudad el monto del costo que tienen los servicios transferidos, que es lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 2, quinto párrafo, del que todos hablan, que habla de que no se puede transferir un servicio sin los recursos para la prestación. Eso es exactamente lo que se está haciendo, corrigiendo un exceso que forma parte de un montón de excesos, como la transferencia de 135 inmuebles de la Nación a la ciudad, un montón de esos inmuebles transferidos después del resultado electoral, es decir, después de octubre del 2019. Me animaría a decir, Julián, cuando según el expresidente ya había dejado de gobernar. Hay una enorme transferencia de recursos que en definitiva son en detrimento del conjunto del país. Pero, además de eso, en realidad el jefe de gobierno, no sé si por mala información o por qué, está omitiendo una cuestión. Todo lo que dijo no es cierto y voy a explicarlo. Miren, en lo que nosotros aprobamos en diputados, corrige el proyecto que envió el Poder Ejecutivo y que el Senado le dio media sanción, en todas las cosas que él ha dicho. En primer lugar, el texto aprobado establece que tiene que haber un acuerdo entre la Nación y la ciudad por los recursos. En segundo lugar, se establece que los mecanismos deberán ser producto de un acuerdo bilateral entre la Nación y la ciudad con intervención de la Comisión Federal de Impuestos, que es la que hará la evaluación correspondiente. Ahora, Heller, ahí le hago un punto y una pregunta. ¿Cómo le va? Luli Trujillo lo saluda. ¿Qué tal, Luli? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo Teniendo te va? en cuenta... ¿Por qué te voy a tratar? Te puedo tutear. Sí, obvio. Bueno, te tuteo yo también entonces, Carlos. Sí, señora. Teniendo en cuenta lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta y lo que... al menos ellos dicen que sienten, ¿no? Que es una discriminación política. ¿Cómo será esa mesa de diálogo los próximos días? ¿No parecería haber una intención de ponerse de acuerdo? No importa. El proyecto que nosotros aprobamos, que ahora vuelve en revisión al Senado, establece que en 60 días tiene que haber un acuerdo. Y además, si va a haber un dictamen de la Comisión Federal de Impuestos, será una referencia y aparecerá claramente quién es discrecional. La Comisión Federal de Impuestos es un órgano técnico absolutamente inobjetable, nadie jamás ha dicho una palabra sobre su objetividad y por lo tanto ahí vamos a tener
la noción real de cuánto es lo que la nación le tiene que transferir a la ciudad por los servicios transferidos. La otra cosa que incorporamos, que recién el jefe de gobierno que escuché mencionaba, que decía que se le dejó de transferir, no es cierto. En el proyecto que nosotros aprobamos agregamos la palabra que las transferencias deberán hacerse en forma mensual y automática. Está agregada la palabra automática. Está también agregado que se actualizará de manera trimestral y que se utilizará el índice de 80% del salario promedio de la Policía Federal y 20% del índice de precio al consumidor CABA. Es decir, la verdad que en realidad el jefe de gobierno tendría que estar agradeciendo la actuación de los diputados. Carlos, no parece que nadie esté agradeciendo, e incluso no importa, el jefe del espacio político... Un uso indebido y distorsionado, utilizando mala información, están engañando a la gente. Pero a ver, Carlos, de que se entienda. A ver, porque esto escaló y en términos políticos hoy creo que no solamente estamos discutiendo o están discutiendo los números, sino también hay una confrontación de carácter político en términos del espacio político. E incluso quiero compartir con vos las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, que se sumó en esta discusión, a ver qué opinión te merecen, pero ahí tenemos 2 o 3 tuits del expresidente Macri. Dice: dominada por el oficialismo ayer, la Cámara de Diputados atropelló nuevamente las instituciones, los derechos de los argentinos y el federalismo. La ley que aprobaron saquea el presupuesto de la ciudad y pone en riesgo la seguridad, la salud y el bienestar de millones de personas. Y sigue, ya sé que Heller quiere hablar, pero vamos a leer uno más. Sepamos todos que le han quitado parte del presupuesto a la ciudad por motivaciones políticas partidarias. Todas las argumentaciones que se hicieron para justificar esta medida son solo trucos verbales para esconder la verdadera intención de asediar a la oposición. Y hay uno más, porque por supuesto esto seguía, dice: y qué tristeza ver cómo votaron los 4 diputados cordobeses del PJ, una provincia que siempre fue un ejemplo de respeto, federalismo y autonomía. Y el último es que estamos compartiendo: confío en que la Corte Suprema de Justicia reparará este abuso, confío en las instituciones, confío en los argentinos. Bueno, es un catálogo de distintos tipos de acciones, ¿no? Claramente. Claro. Primero, creo que como es habitual, el expresidente Macri está poco informado de las cosas y es muy probable que le hayan dictado esos tweets, lo digo con absoluta convicción, porque lo he visto en otras situaciones y sucede así. Si lo pones frente a alguien en un debate, no tiene cómo sostener lo que dice. Creo que, insisto, la discusión y los argumentos que están utilizando son de neto carácter político y en una escalada que tiene que ver más con la interna que hay adentro del PRO, entre los duros y los que no son tan duros, y que no tiene otra explicación. Tendrá que ver con las aspiraciones políticas que tiene el jefe de gobierno de la ciudad, porque prácticamente yo escucho lo que dijo Larreta, ignora lo que se aprobó, desconoce lo que se aprobó. Vuelvo a repetir, se aprobó que tiene que haber un acuerdo de parte que se tiene que resolver en 60 días, que tiene que intervenir la Comisión Federal de Impuestos, que mientras tanto va a cobrar 24.500 millones anuales en 12 cuotas que se liquidan en forma mensual y de manera automática, cómo se ajusta, etcétera. No es el proyecto que vino del Ejecutivo y que aprobó el Senado. Nosotros creo que es un discurso que habían preparado suponiendo que nosotros íbamos a aprobar el mismo proyecto que vino de senadores. Y lo repitieron, le faltó capacidad de análisis. No, pero Carlos, le estás dando el beneficio de la duda, me parece algo que hoy ha escalado y que tiene directamente, esto es una pulseada de carácter político. Gracias. No. Entonces me estás diciendo que es una motivación absolutamente política y que es una falacia lo que utilizan como argumentación. No tiene sustento lo que utilizan como argumentación, absolutamente. Lo que nosotros hemos resuelto. Además, cuestionan que hemos negociado. El Parlamento es un ámbito de negociación. Cuando se aprueba una cosa como viene de la otra Cámara, te dicen que actúas como una escribanía.
Cuando lo reformulás te dicen que es espurio porque es parte de acuerdos, vaya a saber de qué tipo. Efectivamente hubo una negociación y esa negociación llevó a modificar lo que vino del Senado y a acordar esto que contempla en altísimo grado las aspiraciones de la ciudad. Lo que no puede es ratificar una arbitrariedad como que era la cosa graciable que como un monarca Macri decidió algún día de transferirle a la ciudad porque él quería favorecer al distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay derecho a hacer eso. Y yo, como diputado de la Ciudad de Buenos Aires, no tengo por qué avalar cosas que están mal hechas. Yo tengo que defender los intereses de los ciudadanos de Buenos Aires, pero como diputado tengo que, sobre todas las cosas, defender los intereses de la nación, porque soy diputado de la nación. Y los intereses de la nación hacen a que se cumpla la Constitución. Y la Constitución en este punto dice que cuando se transfiere un servicio hay que transferirlo con los recursos para que se pueda prestar. Y eso es lo único que se está queriendo hacer. Y miren que no se le está pidiendo que devuelva todo lo que cobró de más. Durante los 3 años cobró algo así como 86.000 millones de pesos de más entre el costo real de lo transferido y lo que tendrían que haberle transferido por los servicios. 86.000 millones, más, insisto, alrededor de 900 millones de dólares en inmuebles, que la nación graciosamente le ha transferido a la Ciudad de Buenos Aires. Ese dato ¿Qué es defensa de los impactante, intereses de los ciudadanos de Buenos Aires? Es una arbitrariedad absoluta. Nadie tiene derecho a actuar con ese nivel de arbitrariedad. Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto, clarísimo como siempre. Que les vaya muy bien. Un abrazo grande. Buenas tardes.